Pues Dios me los bendiga, es nuestra clase número 57, donde vamos a estar estudiando Deuteronomio de sus capítulos 5 al 7, y tenemos una agenda que inicia de manera bastante ligera con un análisis al capítulo 5, donde pues nos vamos a estar percatando de que al ser de tipo narrativo este capítulo, pues nos da algunos datos generales que podemos ir por ahí viendo sobre el pueblo cuando recibe el decálogo. En el capítulo 6 ya estaremos estudiando con un énfasis especial el gran mandamiento, y vamos a estar viendo la importancia de la instrucción de los niños. Dicho sea de paso, es curioso analizar que si nos damos la labor de hacerle exégesis a este libro, en bastantes ocasiones Deuteronomio nos invita a reflexionar sobre la importancia de la instrucción de los niños en la fe, y lógicamente también de la importancia de la tradición oral para poder preservar la fe. En el capítulo 7 vamos a estar analizando algunas advertencias que nos llevan mucho a la reflexión, porque si bien eran puntos que tenían que ver con la idolatría en Canaán, nos vamos también a dar cuenta que nos dice las bendiciones de la obediencia. Entonces, vamos a estar por ahí estudiando todos estos puntos. Primero, si nosotros nos damos cuenta, el capítulo 5, como les comentaba, es un capítulo bastante noble de poder trabajarlo, y vamos a ver 5 secciones principales en las que se puede dividir el mismo, ¿no? La primera sección, de los versículos 1 al 6, nos habla de la ratificación del pacto, pues que se hace a los hijos de aquellos que murieron en el desierto, ¿no? Ya de los versículos 7 al 21 vemos una descripción del decálogo, y algo muy interesante empieza a suceder aquí y se relaciona con el libro de Génesis. Nos vamos a dar cuenta que así como Adán y Eva tenían miedo de escuchar la voz de Dios en el huerto del Edén, el pueblo tenía temor. A partir de los versículos 22 al 27, el pueblo judío tenía temor de escuchar la voz de Dios. Y esto empieza a hacernos ruido cuando nos damos cuenta que precisamente la persona, la nación que tiene temor de escuchar la voz de Dios, es aquella persona o nación que se encuentra en pecado. Vea por favor lo que dice la palabra del Señor a partir del versículo 22. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas, y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis: He aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. Ojo con este punto. Si el pueblo ya estaba entendiendo que el escuchar la voz de Dios no causaba la muerte, vean que aquí el siguiente versículo introduce una contradicción o paradoja en lo que estaba diciendo el pueblo. El pueblo está diciendo al final del versículo 24
que se puede escuchar la voz de Dios y seguir vivo. Y después el mismo pueblo dice, ¿por qué vamos a morir? El pueblo sabía que Dios había preservado a sus padres de morir ahogados cuando ellos estaban pasando por el mar. Lógicamente podía hacer que no los destruyera el fuego. Y el pueblo empieza con una cláusula que es meramente una excusa. Este fuego nos consumirá. Para ya después revelar su corazón y decir, versículo 25, si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Si nos damos cuenta que aquí empieza uno de los puntos que está íntimamente conectado con nuestro corazón. La ley de Dios, hermanos, es escrita para que entendamos que debemos de cambiar. Y pareciera que muchos tienen un temor natural por nuestra naturaleza pecaminosa, valga la redundancia, en escuchar la voz de Dios. Aquí el pueblo está cayendo en una controversia enorme. Si usted está analizando el versículo 24 y 25 de Deuteronomio 7, ya se está dando cuenta de eso. El pueblo más adelante vuelve a semblantear esta idea de que literalmente, ¿por qué el hombre escuchará la voz de Dios y no morirá? Cuando ellos mismos declararon que no debe de ser así. Son excusas que el pueblo pone a causa de su pecado. Cuando nosotros vemos, reitero la frase para los que se acaban de conectar, que una persona, una nación, un pueblo, una pareja, una familia, tienen temor de escuchar lo que Dios quiere decir, es porque existe pecado en sus vidas. Y resulta muy interesante ver que lo que pasó en el huerto del Edén con Adán y Eva, al escuchar la voz de Dios después de haber pecado y tener temor, es lo mismo que está haciendo aquí el pueblo. Esto nos introduce ya al capítulo 6. Si bien sabemos que más adelante en el capítulo 5, Dios le da algunas instrucciones a Moisés y se vuelve a dar una exhortación para que se obedezcan los mandamientos de Dios. Pues ya el capítulo 6 nos va a dar algunas advertencias en contra de la desobediencia, pero inicia por explicarnos qué es el gran mandamiento, ¿no? Nosotros creo que la mayoría ya lo sabemos, pero acompáñenme por favor a Deuteronomio 6, versículos 4 al 5, para que podamos recordarlo todos. ¿Alguien gusta darle lectura? Deuteronomio 4, Deuteronomio 6, 4 y 5. Por ahí veo a nuestro hermano Rafael que levanta la manita. 6, 4 y 5. Buenas noches, mis hermanos, bendiciones. Deuteronomio 6, 4, 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Si se dan cuenta, gracias mi hermano Rafael, el versículo 4 es lo que se conoce en la liturgia judía como el Shema. Oye Israel. Y me gusta porque literalmente, si nosotros analizamos esta porción desde su sintaxis, nos vamos a dar cuenta que el mandamiento inicia en el versículo 4. Oye Israel, es parte del mandamiento. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y recordemos que la I es una conjunción.
Estamos hablando desde un análisis gramatical, un análisis de la sintaxis. Entonces, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ya lo vamos a ver más adelante, pero el primer paso para poder amar a Dios es aprender a oír. El propio Moisés nos describe más adelante en el capítulo 7 los pasos para poder llegar a la obediencia. Pero mis queridos hermanos, cuando nosotros estudiamos esta bella porción de la Escritura, creemos que sabemos qué es el corazón, el alma y las fuerzas, pero déjeme, le explico un poco en los textos hebreos, las traducciones que podemos encontrar. Si usted tiene la concordancia Strong, puede ratificar estos datos conmigo. Cuando hablamos de corazón, se ocupa el vocablo 3824, que es Levab. Levab en el hebreo hace alusión a nuestra alma, ojo, nuestro ánimo, nuestro deseo, ojo con esto porque esto es maravilloso, y nuestro entendimiento, meditación, propósito, voluntad. Esta primer palabra, corazón, tiene que ver con la idea de tener literalmente un deseo basado en el conocimiento de la persona de Dios. Cuando hablamos del alma, que en hebreo es nefesh, tiene que ver con, a mí me gusta mucho esta palabra, con el antojo, apetito, contentamiento o deseo. Esta misma palabra también se traduce como estómago. ¿Por qué? Recordemos que el apóstol Pablo nos dice que los gentiles, para los gentiles, su Dios es el vientre. ¿Cómo se relaciona con esto? Es sencillo. Cuando nosotros conocemos un poquito de el trasfondo histórico del Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que Aristóteles era una persona que vivió antes del apóstol Pablo y Aristóteles escribía acerca de la eudaimonía. Esta palabra tiene que ver con la felicidad basada en el principio del placer. El apóstol Pablo curiosamente retoma esta idea y anclado con lo que dice Deuteronomio, estaremos comprendiendo desde el hebreo y el griego que cuando se habla del alma y del anhelo, nosotros tenemos literalmente que desear a Dios de una manera tal que sea como nuestro sustento, como nuestro alimento, literalmente hablando, ¿no? Ahora, es muy interesante también estudiar esta sola palabra, fuerza. Cuando hablamos de las fuerzas, ocupamos el vocablo meod, que literalmente habla de la vehemencia de un extremo de manera entera, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos dice que amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestras fuerzas tiene que ver con el entendimiento. Amar a Dios tiene que ver con el deseo, con el placer que nos ocasiona estar en la presencia de Dios, con el anhelarlo, con tener literalmente apetito, antojo, deseo de estar con el Señor. Y esto en un nivel grande, alto, vehemente, extremo. Vea entonces que está muy relacionado con lo que se conoce como la escuela de pensamiento del hedonismo. Una escuela de pensamiento donde se prepondera el principio de placer. Esto es bien interesante porque incluso la psicología habla acerca de esto, ¿no? El propio psicoanálisis, por ejemplo, dictamina que el ser humano, este es un término psicoanalítico, libidiniza, ¿no? Aquí estaríamos un poquito en contra de este término freudiano, pero la idea sí es interesante porque se dice que el ser humano
desde la psicología permea de amor a su objeto de placer. Y la Biblia nos dice en el libro de los Salmos, mis queridos hermanos, como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por Jehová mi alma. Es bíblico y es un mandato, según esta bella porción de las Escrituras, desear a Dios y hacerlo la fuente de nuestro placer. Ahora, el propio capítulo 6, ya entendiendo que Dios debe de ser el eje de articulación principal de nuestro placer y nuestro deseo, después nos dice que debemos de instruir a los niños. Vea que todo va ligado. Si los padres, los educadores, o dirían los griegos, los paidagogos, no tienen el deseo en Dios, ¿cómo van a instruir a los niños en el deseo y el placer en Dios? Hay un libro que yo les recomiendo acerca de esto que se llama La batalla por el gozo. Es de el pastor John Piper. Él habla a detalle de la escuela de pensamiento hedónico y su relación con la teología. Pero hermanos, antes de pasar a este punto, es importante comprender educadores, padres, ministros, pastores que están con nosotros. Si usted desea que su familia, que su matrimonio, que sus hijos vivan una relación satisfactoria con el Señor Jesucristo, tiene que enseñarles esto. La Biblia nos invita literalmente a disfrutar nuestra vida cristiana. Y yo no puedo instruir al niño sin dejar de hacer énfasis en que Dios es deseable, en que Dios es la fuente del verdadero gozo y del verdadero placer. Cuando nosotros estudiamos Deuteronomio nos hace un énfasis especial en la importancia de la educación de los niños en la fe, ¿no? Vamos a ver distintas citas, Deuteronomio 4:9. Vea cómo mismo Deuteronomio hace mucho énfasis en esto. ¿Alguien gusta apoyarnos? Deuteronomio 4:9. Amén. Amén. Dice Deuteronomio 4:9, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Amén. Vean qué importante la relevancia primero que da Deuteronomio, la educación a nuestros hijos en la fe. Ahora, 6:7, Deuteronomio 6:7. Yo le voy a dar lectura. Vea lo que dice la palabra del Señor. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Vuelve a hacer ese énfasis en la educación de los hijos. Deuteronomio 11:19. 11:19. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Deuteronomio 31:13. Vea por favor qué énfasis hace Deuteronomio en la educación de los niños. Esto está fuerte.
Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan. Este es el propósito de la educación cristiana. Oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra donde vais. ¿No le suena un poquito a Mateo 28? Mateo 28, 20. Dice literalmente, enseñándoles que guarden las cosas que les he mandado. Si nos damos cuenta que el propio Señor Jesucristo nos da estas indicaciones, hermanos, la formación cristiana empieza en casa. Papás, la formación cristiana empieza en casa. No es trabajo solamente del maestro de escuela dominical. De hecho, el trabajo, como ya estudiamos en la fiesta de la Pascua, empezaba con el padre de familia. El padre de familia tenía que instruir a la esposa y a los hijos en la ley de Dios. Y esto nos hace ver que tenemos una carencia brutal de verdad en personas que eduquen a su familia para que sean conocedores de las escrituras. Que tenemos la agenda tan ocupada que no estamos invirtiendo tiempo en las escrituras. Vean entonces en qué estamos cayendo. Ahora, la Biblia nos dice, no solo en Deuteronomio, que es importante la instrucción de los niños. Hay distintas porciones donde nos habla acerca de esto. Por ejemplo, Salmo 78:5. ¿Alguien gusta leerlo? Salmo 78:5. Dice el Señor en su palabra: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Amén. Gracias, hermano Luis Francisco. A mí me gusta ese énfasis que da la palabra, la cual mandó. O sea, no es si quieres, es una obligación. Mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Es una obligación. Todos estamos obligados, mis queridos hermanos, a enseñar a nuestra familia. Vea qué hermoso es eso. Ya Proverbios 22:6 usted ya se lo sabe. Pero hermanos, he querido poner este énfasis porque no nos estamos dedicando a eso. Indiferentemente si en su país a esto se le conoce como célula, como grupo de estudio pequeño, como usted le quiera llamar, pero padres de familia principalmente, ustedes están obligados a enseñar las escrituras en su casa. Es una obligación. Ahora, vea que esto tiene una relación importante con el capítulo 7. Si nosotros nos damos cuenta, iniciamos, ¿verdad? En el capítulo 5, con que el ser humano tiene una resistencia natural por su pecado a escuchar la voz de Dios. El capítulo 6 nos dice cómo debemos de amar a Dios. Literalmente es un mandato y nos habla del deseo, pero fundamentado en el conocimiento y entendimiento. A eso se refiere el Lebab, que se traduce como corazón, ¿no? Ya estamos estudiando ahora que es una obligación enseñar. Hermanos, todo esto, si nos perdemos un poquito en, bueno, ¿por qué hay indicaciones para la conquista en el capítulo 7? Hay que poner un énfasis especial en lo que nos dice aquí la escritura. El pueblo estaba cayendo en un error bien fuerte. Como descuidaron el estudio y la enseñanza de las escrituras y
Acuérdense que hablábamos la sesión pasada del modelamiento, esto es, el niño observa la conducta de los padres y entonces el niño aplica dicha conducta. Como se olvidaron de todo esto, entonces el pueblo peca, cae en matrimonio interreligioso, caen en idolatría y como ya hemos estudiado en sesiones anteriores, empieza una destrucción en el pueblo. Ahora, eso no es eh, pues suficiente para el pueblo y entonces el Señor les dice que hay bendiciones para quienes obedecen. Hay tres tipos de bendición que nosotros vamos a encontrar, o más bien dicho, tres secciones donde vemos todo el montón de bendiciones que Dios nos da cuando nosotros somos obedientes. Mis queridos hermanos, vamos a empezar por los que nos describe Deuteronomio 7 de los versículos 12 al 24. Si usted se da cuenta, mi querido hermano, empieza con beneficios salutogénicos. Esto es, se habla de la fertilidad. Vamos a estar estudiando este pasaje. Deuteronomio 7. De los versículos 13 al 14. Y te amará, y te bendecirá, y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre, y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Vean que el Señor empieza hablando por cuestiones de salud física. A eso nos referimos con beneficios salutogénicos, salud física. Dice el versículo 15 que literalmente quitará Jehová de ti toda enfermedad. Eso es parte de la bendición que Dios nos da. Vamos un poquito más adelante. Levíticos, si usted tiene ahí una Biblia de estudio, se va a dar cuenta que hay otras dos porciones relacionadas. Una está en Levíticos 26 de los versículos 3 al 13. Levíticos nos habla de bendición económica. Los versículos 3 y 4 hablan de la adecuada producción de la tierra y del disfrute de las ganancias o del fruto de nuestro trabajo. Nos habla también de beneficios emocionales de obedecer a Dios, como la paz y la seguridad. Nos habla de bendiciones o beneficios sociales, que en este caso el pueblo tendría victoria sobre los enemigos de su nación. Nos habla de beneficios espirituales, que es que Dios ratifica el pacto con su pueblo. Esto es muy interesante, vamos a leerlo. Deuteronomio 7, 9. Deuteronomio 7, 9 y de ahí del 11 al 13. Vea lo que dice Deuteronomio 7, 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. De ahí versículo 11. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Ojo aquí, y te amará, te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre. Y ahí empieza a describir todo esto. ¿Ah? Pero mis queridos hermanos, Dios pone ese énfasis especial. Ahora, más adelante también en Deuteronomio, habla de bendiciones que no se habían hablado antes. Por ejemplo,
habla de la bendición sobre los hijos. Deuteronomio 28, vamos para allá, Deuteronomio 28, 4. Deuteronomio 28, 4. Vea lo que dice. Bendito el fruto de tu vientre, de tu tierra, tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. De ahí versículo 11. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre. Hace ese énfasis especial. Y da una última bendición, que es, vean, una bendición económica de no tener necesidad y de poder prestar. Estos capítulos, hermanos, ponen un énfasis especial en el estudio, en la enseñanza de la Escritura a las nuevas generaciones, y nos hace participantes de esto tan maravilloso que es la educación cristiana. Entonces, es una cordial invitación a que reflexionemos y a que tomemos parte de la labor de la educación cristiana y que podamos no solamente enseñar, sino también ser ejemplo para nuestros hijos, para nuestras futuras generaciones, pero también para quienes nos escuchan, de lo que es la palabra de Dios. Amén.